En esta mesa redonda, que le hemos llamado Transformación Digital y Arquitectura e Ingeniería de Sistemas en Europa y Latinoamérica, solamente voy a hacer una pregunta. Una pregunta que quiero que lo contesten cada uno de los participantes. Quiero que empiece Fernando a contestármela y luego Santiago y luego el resto de los ponentes. ¿Vale? Con lo que ellos contesten tenéis que dar valor adicional todos, porque es un punto importantísimo el que nos viene de cine para luego tener en cuenta lo que vamos a hacer en el futuro en CISTO y en la SESGE, que en realidad la SESGE es lo que va a continuar y el CISTO pues será el segundo CISTO, el tercero o lo que nos dé la gana, entre todos. Pues muy bien. Entonces, la pregunta que os voy a hacer a todos es la siguiente. ¿Qué nuevas líneas radicalmente disruptivas se pueden vislumbrar en este momento de grandes transformaciones en las organizaciones, especialmente en su aspecto digital y con vistas desde el punto de vista sistémico y que afectan a su arquitectura de sistemas de información? Esa es la pregunta. Fernando. Muy bien. Pues muchas gracias por darme mi paso primero. Un privilegio estar con vosotros aquí y disfrutar de esta mesa con... Bueno, Fernando es abogado, es perito judicial, es ingeniero y un montón de cosas más. Y es el director de Desarrollo de Innovación de Certidumbre. Estuvo ayer el presidente y ahí está él, y está también el director de certificaciones, que luego será la persona que estará a continuación. Sigue, por favor. Bueno, muchas gracias por todas esas flores que me pones. Algunas son excesivas, pero No. sobre lo que me estás diciendo, me parece que es un gran momento para hablar de eso, porque es, digamos, la aplicación práctica de lo que se ha venido diciendo estos 2 días, 3 días, perdón, del Congreso. Me ha hecho cambiar una anotación Ivo Cadenas hace un momento. Precisamente yo investigo ciberseguridad y blockchain y no tenía eso anotado y hay que ponerlo, porque si hay alguna tecnología disruptiva, sistémica per se y con una conceptualización ya desde inicio creada de forma sistémica que está irrumpiendo de forma disruptiva en el mercado, esa es la blockchain. Entonces debemos señalarla en primer lugar y no la tenía señalada en primer lugar y me acabas de hacer de cambiarlo. Sí que es cierto que asociado a eso hay un montón de cosas que no llamamos nada, como el Tangle, que es, digamos, la versión para el IoT, como estaba diciendo Ivo, para lograr los efectos que se pretenden en la blockchain de otra manera, pero que al final, por asociación, lo podemos conceptualizar aquí así. Otras tecnologías de forma sistémica que se están usando con bastante éxito, que yo veo, pues son las SDN o redes definidas por software, que están cambiando el panorama de lo que conceptualizábamos antes como una red de comunicaciones, porque ahora resulta que las redes ya no consisten en cacharros, como hemos dicho aquí durante mucho tiempo, sino que las programamos, o sea, las convertimos en un ente abstracto y las podemos programar y diseñar y desarrollar y hacer su arquitectura de forma sistémica y autoadaptable, ¿no? Bastante interesante en este campo. Al que hay que añadirle tecnologías como el Machine Learning o la inteligencia artificial que convierten eso en ya no un tema sistémico, sino incluso algo ya más breakthrough, más un paso más allá, ¿no? de la sistémica aplicada, hablamos, no de la ciencia, sino de su aplicación. También hemos comenzado a utilizar con bastante éxito simuladores que también llevan inteligencia artificial y también Business Analytics ampliado, no ampliado. Qué pena que no esté aquí Vicente Pla para ilustrarnos eso. Pero sí que con tu Centro Nacional de Simulación Empresarial es fantástico el trabajo que hacemos en ese aspecto, pero se está empleando porque el grupo, aquí sabe Ignacio perfectamente lo que le estoy hablando, se emplea para mejorar la toma de decisión operativa a nivel estratégico, con una reducción de los costes operativos de decisión, creo que alcanzó en alguno de los momentos el 14%, que es un éxito espectacular y que por lo tanto también se ha realizado de forma sistémica y por lo tanto es un gran éxito, ¿no? Antes de que incurramos en los desastres ya lo estamos pensando en la fase estratégica. Luego veo también redes neuronales por todos los lados en inteligencia artificial, las cuales tienen estudios de algo un poco complejo para los que no sean muy tecnólogos, que se llama porosidad y capilaridad de las redes y que se autoadaptan a la realidad de una forma total. Eso ya es, no solamente es que sea sistémico, sino que está basado en un sistema como es el humano.
en el sistema neuronal, cerebral, ¿no? De nuestras neuronas, nuestra estructura, nuestra forma de desarrollar. Entonces ya esos sistemas de inteligencia artificial que pasan a ser sistémicos, además de haber sido creados de forma sistémica. Y luego veo que se han hecho buenas adaptaciones a los sistemas de gestión de sistemas de información, a los FSSI, con metodologías sistémicas aplicadas. Aquí ha estado INCOSE, fue una fantástica la intervención de INCOSE que nos decía todas estas cosas, ¿no? Con diseño sistémico y aportando al final una solución también sistémica en la creación de una arquitectura de sistemas de información. Y bueno, creo que hemos conseguido hacer con la sistémica algo que era muy importante. Y aquí, como Inmaculada de Física, me tiene que ayudar, pero nos hemos salido de la matemática clásica, de la estadística clásica, de la probabilidad, y nos hemos ido ya a una solución mucho más avanzada que una topología de red con matemática aplicada. No. Estamos hablando de algo mucho más sistémico que eso. Sí. Y luego, pues, ya en mi campo de la ciberseguridad, hay algunos que están aquí que creo que podrán corroborar que esto es así. En algunos sectores muy concretos, por ejemplo, en el análisis del comportamiento de usuarios, hemos utilizado modelos con redes neuronales para hallar conclusiones sobre comportamiento y movimientos laterales en ciberseguridad, es decir, aquella agresión interna que se está produciendo desde dentro, que se está basando en comportamientos internos a la red, para que me entendáis un poco, y que eso se ha analizado basándose en herramientas y en sistemática y metodología sistémica con más éxito que cuando se ha hecho otra forma. Y por último, por ejemplo, arquitecturas seguras y alguna tecnología que hay alguno que le gustará de los que están presentes aquí, que son técnicas las que investigo yo también, por ejemplo, en contrainteligencia de ingeniería social, o en contrainteligencia corporativa, para mejorar algo que llamamos OSINT, ¿no? Utilizar el Open Source Intelligence, o sea, las fuentes libres de conocimiento para moderar el impacto en las organizaciones, que empieza a ser verdaderamente dramático, en algunos casos con unos presupuestos extraordinariamente elevados que deberíamos de reducir si lo planteáramos de una forma sistémica. Y bueno, no me gustaría cerrar esta intervención recordándonos a todos que yo soy un poco más prospectivo que sistémico, o yo llegué a la sistémica desde la prospectiva, y por lo tanto hay que incorporar continuamente la filosofía de lo que llamamos en prospectiva Emergency o Evolutionary Dynamics, que es lo que hace que pienso que el corpus de la prospectiva, o sea, de la prospectiva se incorpore mejor a la sistémica aplicada, que al final es lo que queremos ver todos, ¿no? Que estamos haciendo. Y yo creo que con eso ya he gastado muchos minutos, y disculparme. No, muchísimas gracias, Fernando, porque la pregunta es única, ¿eh? Bueno, pues quisiera, por favor, que Santiago nos digas tu opinión. Por favor. Mi opinión sobre todo lo que estamos hablando y para mí el mayor hito disruptivo que está ocurriendo en el campo de la ciberseguridad y sobre todo en el ámbito de los sistemas de control industrial afectos a los sectores estratégicos, a lo mejor os vais a reír, pero es el ser humano. Porque hace 7 años, cuando yo empecé con el tema no voy a descartar la tecnología, evidentemente. La tecnología, insisto y vuelvo a repetir, para mí es básico, siempre y cuando me ayude y me facilite la vida. Que no me queden más complicaciones, que al principio es como viene entrando, dando complicaciones, porque es todo, lo has comentado antes, todo velocidad, venga, hay que ser, porque Estados Unidos, China ya va... Bueno, vamos a ver, vamos a dar una pensada un poco a esto, lo que he dicho en mi presentación. Por eso digo que el ser humano es la clave. Porque cuando hace 7 años yo empezamos a hablar sobre esto, yo me sentía solo, yo me sentía como diciendo, mira, este es el raro, que dice cosas muy extrañas, nadie le entiende de lo que está hablando y me está contando una milonga que no se la cree ni él. Bueno, pues el tiempo a cada uno nos va poniendo en nuestro lugar. La alta directiva, pues gracias a la participación de estos ciberejercicios, pues con entidades muy importantes, pues la alta directiva se está concienciando y está viendo que la inversión en ciberseguridad es eso. Inversión, no es gasto. Hay una salida de dinero, porque al final todo eso se contabiliza en dinero, pero no hay un input, un reporter de ese dinero. ¿Por qué? Pues menos mal que no lo hay. Menos mal que no lo hay. Eso significa de que no es que no te hayan atacado o no te hayas sentido vulnerable, sino que tus defensas, tu perímetro, tu educación, tu sensibilización, pues está funcionando, ¿no? Entonces, yo creo que para mí la mayor disrupción no es la tecnología, que evidentemente esto va a pasos agigantados, es la concienciación humana. E insisto, ¿cómo se ha conseguido esto? Pues yo creo que es por mi pensamiento anterior. Mi juguete preferido de pequeño era el Tente, o un despertador que con 6 años lo desmontaba y quería saber lo que había dentro.
Ahora, la única diferencia de ese juguete con el que tengo ahora mismo es el dinero, nada más, lo que cuesta. Es lo que cuesta ese juguete. Entonces, pongo sobre la mesa pues seguir trabajando en esa iniciativa de poner las cosas, no siendo alarmista, pero intentar poner las cosas negro sobre blanco. No nos llevemos a engaño. Hay que ser preventivo, más que reactivo. La reactividad viene a complementar esa prevención. ¿Qué va a pasar? Evidentemente, pues sí. ¿Por qué? Porque lo has comentado tú antes, Ignacio. El malo siempre va por delante nuestra. Siempre. Siempre un paso. Lo que pasa es que tenemos que intentar ir acortando ese paso. O sea, y cuanto más paralelo nos podamos situar ante esa situación, más preventivos seremos. Entonces, si tú vas a ir atacando por aquí, bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que puede ocurrir. Así que por eso insisto, no voy a entrar en tecnologías, a nombrar tecnologías, porque todos somos conocedores y hay gente que conoce mucho más que yo de este tema, pero yo sigo apostando por lo humano, porque detrás de una tecnología, ¿quién la ha diseñado? Un humano. Entonces, bueno, yo sigo apostando por esa rama. La concienciación, sobre todo, y la educación. Muchísimas gracias, Santiago. Ahora quiero cederle la palabra a Ángel García Crespo, de la Universidad Carlos. Hola, Sí. por favor. Buenos días, buenas tardes ya. Yo os voy a contar una historia. Desde hace como 5 o 6 años vengo trabajando mucho con Estados Unidos y eso ha significado un cambio de cultura para mí. Entonces, un día yo estaba intentando conseguir un proyecto, con la gente de la NASA y fui al Kennedy Space Center, que está en Cabo Cañaveral, y allí me presentaron a la gente de SpaceX. SpaceX, sabéis que es la empresa no sé si todavía dirige Elon Musk, ¿vale? La que saca los cohetes y después vuelven a aterrizar. Y con los ingenieros que estaban allí, que son gente pues muy normal, dos ojos, una nariz, una boca, 2 orejas, ¿vale? Normales. Me regalaron una sudadera que tengo en mi casa. Me contaron lo que ellos querían hacer, ¿vale? Entonces, me explican primero el motivo. El motivo es, hemos esquilmado la Tierra, sacar los minerales que necesitamos es sumamente caro, muy costoso, muy difícil. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es naves espaciales que vayan hasta un asteroide, lo cojan y lo traigan. Y nuestro objetivo es que dentro de 50 años se pueda hacer eso. Claro, 50 años. ¿Vale? Es decir, hay gente que está pensando a 50 años vista. ¿Vale? A mí el otro día me mandaron una encuesta para que dijera también algo parecido, que es lo que tú crees, Ángel, que cómo va a evolucionar la tecnología, ¿vale? Plan estrategia, ¿vale? A mí me cuesta mucho imaginarme 50 años. ¿Por qué? Porque no he sido educado para pensar a 50 años. He sido educado para pensar a corto y como mucho a medio plazo. Ya pensar a 5 años me resulta hasta complicado. Debemos ser capaces de pensar a 50 años. Yo os digo cómo lo veo. Yo trabajo en temas de inteligencia artificial, daba el otro día una charla. Yo llevo 30 años trabajando en temas de inteligencia artificial. Digo, hostia, qué viejo, ¿vale? Y no es que empezara pronto, ¿vale? Sino es que ya estoy mayor. Los últimos avances de los últimos 5 años hacen que yo personalmente esté preocupado. Es decir, por aquí está la gente de IBM. Eso aprende a una velocidad impresionante. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues fácil. Antes no teníamos los volúmenes de datos que tenemos ahora, antes no teníamos la velocidad de cómputo que tenemos ahora y ahora sí lo tenemos. Entonces le damos a comer a la máquina datos, lo dejamos procesar y aprende, ¿vale? Y aprende mucho. De tal forma que cuando yo veo los resultados me empiezo a preocupar porque la máquina es más inteligente que yo.
Cierto que en determinadas tareas, ¿vale? Cierto. Pero es que eso va a ir explotando. ¿Qué es lo que yo intento transmitiros? Es intentar pensar a 20 años. ¿Cómo veis nuestro sistema, nuestro mundo, dentro de 20 años? Si estamos hablando en el 2048, ¿vale? 38, ¿vale? ¿Cómo será nuestro planeta, que es nuestro sistema, dentro de esos años? Es difícil. ¿Por qué? Porque no hemos sido educados, porque nuestro sistema educativo no nos ha dicho tenéis que pensar a largo plazo. Mientras que el sistema educativo norteamericano está favoreciendo que la gente cree cosas a largo plazo, no a corto plazo, ¿vale? Entonces, nosotros nos estamos centrando en sistemitas súper pequeñines, ¿vale? Muy cercanos a lo nuestro, a lo que hacemos, ¿vale? A las relaciones, ¿vale? Yo me relaciono ahora mismo con cualquier lugar, con cualquier persona del mundo, ¿vale? No tengo ningún problema, ¿vale? Ahora, me es más difícil que me reciba una persona en España que en Estados Unidos. Os lo digo con total sinceridad. Si yo pido, como digo, amistad en LinkedIn a fulanito en Estados Unidos y el tío me dice, pues espérate que te voy a agendar una reunión para dentro de 3 meses. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un tío súper importante y entonces pues tiene su agenda súper llena. Ahora, yo lo intento aquí en España, no me contesta. Digo, ¿se habrá muerto? ¿Le habrá pasado algo? ¿Vale? Y además iba recomendado. ¿Vale? Simplemente quiero dar esta reflexión, ¿vale? Porque yo... Y me ha dicho que soy ingeniero informático. No, soy ingeniero industrial. ¿Vale? Sí. Con lo cual el sistema lo llevo dentro, ¿vale? Desde que empecé la carrera. Y me he encontrado con una situación mucho más cercano a lo que yo aprendí en Estados Unidos que en España. Muchas gracias, Ángel. Bueno, pues con lo que ha comentado Ángel no tengo más remedio que darle la palabra a Enrique de IBM para ver qué opina y qué le puede decir. Yo creo que en lugar de la Carlos III trabaja en IBM, pero además en Armonk, en Estados Unidos. Corroboro absolutamente todo lo que comentaba. Nosotros, al ser, no se llama multinacional, se llama empresa, no sé qué rollo, es internacionalmente integrada o algo así, pues efectivamente tenemos acceso absolutamente a cualquier parte del mundo. O sea, es normal, es un tema de cultura. Lo que también vemos, y lo verían también ustedes, por ejemplo, ayer y demás con mis otros compañeros de IBM, es que la investigación, por ejemplo, pues lógicamente se maneja de otra forma. Lo que he comentado muy rápidamente es, al final por tiempo, era un vídeo en realidad, es que se llega a un acuerdo, por ejemplo, IBM con el MIT durante 10 años y se genera un laboratorio común y se destinan no sé cuántos ingenieros de IBM, no sé cuántos investigadores del MIT para que conjuntamente cojan, bueno, pues justamente con ese horizonte, digamos, a largo plazo y demás. Es decir, pues sí, es absolutamente eso. Yo no soy casi ni capaz de pensar lo de los 5 años. O sea, conforme va la tecnología, yo no estoy convencido. O sea, yo por ejemplo, por poner un ejemplo, yo fui el director técnico de un proyecto que se llamó Smart City Málaga, aquí en España, consorcio, 32 millones de euros, de 2009 a 2013, es decir, hace 5 años que finaliza. IBM participa como empresa tecnológica, bueno, hacemos cierto tipo de cosas, diseñamos la arquitectura, no sé qué. Se centra en la parte, es Smart City, se centra en la parte de Smart Grid desde un punto de vista energético, pero abre, y nosotros cuando diseñamos la arquitectura dijimos, mira, no nos vamos a quedar solamente en lo que es la parte de Smart Grid, sino que vamos a proponer, digamos, una arquitectura que sea hábil para otros dominios que nosotros, por ejemplo, vemos en las ciudades, ¿no? 2009. Empieza 2009 hasta 2013. 2013 a 2018 son 5 años. Bien, no aparecía la palabra IoT. Había elementos de IoT, obviamente, pero, por ejemplo, la palabra Internet de las Cosas, IoT, no aparecía. O sea, no apareció en los 4 años que yo recuerde.
Blockchain, por supuesto, nada. Hablamos aproximadamente de 2015, más o menos, cuando se empieza, digamos, a tener un poquito más de fama y demás. Y vuelvo a repetir, o sea, hablamos de 5 años, no aparecía la palabra Internet de las Cosas. Y hoy el Internet de las Cosas está ya casi, si van ustedes al high cycle de Gartner y demás, ya no ya, como diciendo, oye, la base ya está más que cubierta y demás, porque la tecnología está absolutamente disponible. Vuelvo a repetir, cuando entre el 5G y demás, pues será más, es decir, hablamos de 5 años solamente. Es absolutamente exagerado. La capacidad de cómputo, que es lo que comentaban, es tremenda, es exponencial. Creo que hay disponible ahora mismo 20 qubits de computación cuántica. Me parece que el offering de IBM de computación cuántica nace aproximadamente hace un año. O sea, yo no sé, dentro de 5 años, por ejemplo, la capacidad, alguien en IBM seguro lo sabe, pero no sé la capacidad, por ejemplo, de computación que pueda haber, ¿no? Y demás. Sobre temas, por ejemplo, de ciberseguridad, y comentarán aquí, bueno, pues se comenta que aproximadamente el tema de computación cuántica, pues aproximadamente en 10 años será súper comercial, yo creo que incluso antes. Y dicen que, por ejemplo, pues bueno, pues la ruptura, ya saben que ustedes va por fuerza bruta al final, pues del hash, por ejemplo, de blockchain, pues que en unos 20, 30 años aproximadamente, pues romperá. Sobre todo RSA elíptico y demás, pues casi buenos días, y bueno, pues otro tipo, digamos, de algoritmias un poco más RIPMD o algo así, pues bueno, pues costará un poquito más, pero igual. Es decir, que la tecnología, por ejemplo, blockchain, que efectivamente se están haciendo todos los casos de uso y demás, pues o reforzamos justamente ese tipo de tecnologías o absolutamente está, digamos, torpedeada. Sobre lo que comentaba un poco, y no me quiero enrollar más, sobre lo que comentaba un poco Inmaculada, yo lo que estoy viendo en las empresas igual, exactamente igual. Transformación digital a tope en todas las empresas. Hay un tema de lo que nosotros estamos viendo, y hacía alusión Inmaculada, de tecnologías de información, y entonces la frontera que antes había entre las tecnologías de información, entre la IT y las tecnologías operacionales, las OT, cada vez está mucho más difusa. Ya no sabes muy bien qué es IT, qué es OT, qué son las dos cosas o cómo está, que es un poco lo que nosotros estamos viendo. Por cierto, la parte de ciberseguridad de la parte de IT solía estar bastante bien controlada. La parte OT de ciberseguridad, y ahí, bueno, pues hay un campo relativamente grande, pero ya no es el tema de que se pare, sino es el tema de que muchos mundos están interconectados, muchos sistemas y demás. Lo que comentaba antes del cloud, por ejemplo, yo incluso diría al revés. O sea, las empresas, por ejemplo, en nuestro caso, están contando con el cloud de IBM justamente por los temas de seguridad. O sea, algo así como diciendo, mira, zapatero a tus zapatos, o sea, soy absolutamente incapaz de tecnológicamente, yo tengo mi negocio, soy absolutamente incapaz de tecnológicamente estar al día sobre temas de seguridad. Empresas que tienen infraestructuras críticas están contando con el cloud de IBM, que hace a lo mejor unos años dices justamente, digamos, la visión contraria, es decir, está cambiando absolutamente todo. Y dentro de la transformación digital, nosotros, por ejemplo, identificamos como 9 puntos y demás, y algunos pues los hemos comentado, Internet de las Cosas y blockchain y demás. Cloudificación, por supuesto, o sea, absolutamente a tope, la parte de inteligencia artificial, todo este tipo de cosas. Pero, bueno, yo no sé, vamos a ver si somos capaces, digamos, de poco a poco. A ver si conseguimos esa visión a 50 años, ¿no? Pero yo creo que va a ser poco a poco. Yo de todas maneras pienso que IBM es una de las grandes empresas que siempre ha pensado a 50 años, a 30, a 40, necesita tener una visión de futuro. Pero la de corto plazo la tengo menos alargada que IBM. A corto plazo, ¿qué tendríamos de estas herramientas sistémicas? Watson, ¿cuánto tenemos? Yo particularmente, o sea, si IBM, por ejemplo, hace un par de semanas, creo recordar, tal vez, no sé qué, se gasta 34.000 millones de dólares, creo que es, en comprar Red Hat. Red Hat. O sea, no es, a ver, no es que diga me sobra el dinero, no sé qué y tal. O sea, obviamente es una estrategia a largo plazo, y por cierto son estrategias además y de apuesta de open source y de apuesta de cloudificación y de apuesta de ecosistema y demás. O sea, obviamente
Todo lo que es la parte de estrategia, por ejemplo, está clara. La estrategia es lo que comentaba anteriormente. En ese 5 in 5 de la inversión, digamos, las 5 previsiones que hay en los próximos 5 años, van cogiendo y van marcando todos los años, te va cogiendo, te va diciendo IBM, por ejemplo, los próximos 5 años que pueda haber. Pero relacionado con esto, repito, o sea, mucho cloudificación, mucha parte de inteligencia cognitiva, que es lo que nosotros llamamos, que es la utilización de inteligencia artificial, pero enfocada a, como decía anteriormente, ya no solamente que los sistemas vayan cogiendo y vayan aprendiendo y vayan interactuando y demás, sino que tengan una interacción humana, cuanto más humana, en principio mayor. Muchísimo blockchain. O sea, y de hecho, lo que dicen las encuestas, los analistas y demás, es que bueno, pues, la empresa preferida al final por los clientes y demás y por las empresas IBM, pero justamente también por darte esa seguridad a la hora de coger e implementar los modelos de negocio, implementar los sistemas blockchain. IoT, el IoT, por lo que vemos en lo que es la parte de gestión de activos y demás, pues va, y antes han hablado algo, no con el nombre, pero va hacia un término, digamos, o hacia un área de gemelos digitales, hacia un área de digital twin. Y yo creo que es un tema muy interesante, además, sobre este campo, pues porque al final ya saben ustedes que es la contraparte digital de un activo físico, o un sistema físico, perdón, y que además la idea es que puedan coger y ambos estén interrelacionados, que lo que toques, digamos, en un sitio se toque el otro, que lo que toques en uno se toque el otro, y que al final, pues bueno, pues tiene una complejidad bastante grande relacionado con esto, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco por conclusión, la analítica es una commodity hoy en día. La computación cuántica pues se implantará, y básicamente lo que permitirá será ese desarrollo, digamos, de los nuevos modelos de negocio y muchísima computación cognitiva. Y todo no separado, sino no veo analítica por un lado, no veo Internet de las cosas, no veo blockchain, no veo movilidad, veo cada vez todo más junto y más integrado. Y es la dificultad. Muchas gracias, Enrique. Doy paso la palabra a Javier Rivera. Gracias, Inmaculada y Rafael, por la invitación. Yo creo que estoy muy bien colocado porque yo creo que soy un outsider, ¿no? En cuanto a área de conocimiento. Yo quiero, en este sentido, aportar un poco desde mi visión y desde mi experiencia, que no es dura desde el punto de vista tecnológico. Soy ingeniero químico, soy doctor en ingeniería química por la Universidad de Stanford, conozco bien el sistema americano, conozco bien el trabajar a largo plazo, etcétera. Muchas veces tengo dificultades en mi vida, pues porque pienso siempre a largo plazo, independientemente que esté dando pasos cortos. Y además, pues lo hago con generosidad, porque pensar a largo plazo exige unos valores personales de generosidad para el futuro, ¿no? Piensas en la generación siguiente, no en la tuya. Entonces, yo recojo la palabra de Santiago y digo factor humano. Yo creo que el gran reto disruptivo de todo esto que está ocurriendo, que es impresionante lo que estáis haciendo con vuestra inteligencia, es conseguir rentabilizarlo. Porque estamos hablando de cambiar los modelos de negocio de toda relación humana apalancados en tecnología. Y claro, sabemos que la tecnología se rentabiliza si se usa mucho y se usa para bien. Y para que eso ocurra, la gente tiene que aprender a sentirse cómodos en ese nuevo traje con el que tiene que operar. Y yo creo que ahí hay un reto durísimo de transformación en la educación de las personas. Existe todavía, una cosa es manejar el móvil y otra cosa es construir esos modelos de relación a través de la electrónica, donde, y lo habéis estado explicando muy bien, las máquinas, los sistemas van a tomar las decisiones, porque el volumen de datos no es factible de trabajar si no son las propias. Luego, el círculo virtuoso de esta inversión pasa porque las máquinas tomen decisiones, porque los datos sean buenos, los datos estén accesibles, los datos se interpreten, se analicen, se aprenda de ellos y se tomen decisiones. Y el factor es dónde quedan las personas. Y yo creo que eso es un tema realmente importante. Desde mi punto de vista, blockchain
es un avance muy clave. La flexibilidad, la agilidad y el aprendizaje de las cosas para que la observación tenga sentido y la hipótesis tenga sentido, el mundo tiene que estar relativamente normalizado. Los que venimos de ciencias puras sabemos que para aprender algo tenemos que tocar una variable. Con toda esta inteligencia actual, pues se podrán tocar muchos datos, pero al final realmente nosotros tenemos que tener un mundo muy normalizado. La gran ventaja del Lean Manufacturing, de los sistemas Lean que impulsó Toyota, es porque aprendió a normalizar muy bien toda su organización precisamente para ser flexible y precisamente para poderla cambiar. Y yo creo que todo eso pues marca un punto de referencia importante. Entonces, blockchain simplifica el mundo. Blockchain elimina las razones subjetivas de interpretación de los acuerdos. Es simplemente límites de batería muy claros en las relaciones. Permite incorporar, va a tener consecuencias legales muy duras. Cada vez que avance el blockchain, nos vamos a encontrar con un sistema regulador que realmente va a estar cuestionando y va a haber mucha tensión en ese avance. Pero realmente blockchain yo creo que va a permitir que la contribución de cada persona pues sea reconocida y valorada. Cada objeto puede ser un elemento de contribución de valor. Cada unidad, una celda, puede ser un elemento de contribución de valor en un network de relaciones de valor añadido hacia una transacción económica final de consumo y de disfrute. El segundo tema, yo creo, es que al final, en la operación, las cosas van a fallar. Va a haber errores, va a haber cosas que no acaban de funcionar, observaciones que hay que hacer y mejorar. No es nada nuevo, pero claro, no es lo mismo observar en el contexto de una línea de producción actual, donde la gente ha sido entrenada para que su observación tenga significado interpretativo desde el punto de vista de la detección del error y la mejora, todo lo que ha sido la filosofía de cultura y de Lean, que ahora el factor humano va a estar observando todos esos sistemas que no son tan tangibles. Y por lo tanto, habrá que entrenar a la gente en la cualidad de observar, detectar y ver cómo esos sistemas que están tomando las decisiones son mejorados. Y esto en todas las áreas. No puedes decir, no, aquí están los tecnólogos y aquí están las áreas de negocio. Las personas que trabajan en esas áreas tendrán que ser entrenadas en esa capacidad y ser capaces de interaccionar con los que realmente después son capaces de aportar el valor. Lo mismo desde el punto de vista del análisis un poco más sesudo, cuando lo que se quiere es construir un mayor conocimiento, y eso va siempre por la experimentación, la hipótesis, la prueba, el error, la simulación y todo esto. Luego yo creo que esas son las tres áreas que si a mí se me pregunta dónde está lo disruptivo, pues estos son los tres grandes temas que tenemos por delante. Muchas gracias. Sí, solo un minuto. Sí, un minuto. Hemos visto antes, Ignacio, las tendencias que has puesto tú de las amenazas que existen. Para corroborar lo que estamos hablando aquí, echa en falta una que es muy importante, que a día de hoy estamos trabajando en ella y tendrá gran impacto, que es lo que es la amenaza y conocida como guerra híbrida. Eso va a ser simplemente el que, en función a lo que hagamos, como nos cambien la forma de pensar, el ser humano, la persona, es la que va a tener la última palabra y es la que va a cambiar sobre el tema. Eso es muy peligroso, porque no es una EPT al uso de que me vaya a dañar un sistema informático o me vaya a robar o me vaya a cambiar esos parámetros. No. ¿Dónde vamos? Al cambio de la mentalidad del ser humano que va a leer eso. Entonces, bueno, si somos conscientes de eso, pues tenemos ahí otra defensa para prevenir ese ataque, pero que a día de hoy se está produciendo. Eso es solamente por... Muchas gracias, Santiago. Gracias. Ignacio, ¿qué opinas? Bueno, la verdad es que es todo para un congreso. Totalmente de acuerdo con todos, ¿no? Pero, por ejemplo, cogiendo la palabra de Javier, ¿no? Entrenamiento. Estoy totalmente de acuerdo con entrenamiento. Pero yo también voy a contar una pequeña historia. Aquí veo a mi amigo Ángel que viene con un móvil que pone NASA. Está en la luna el tío. Yo voy a hablar un poquito más pegado al terreno. En los años 60, años 70,
a mi entorno me decía, en los años 2000 iremos todos a la Luna, en los años 2000 iremos con coches voladores, comeremos una pastilla azul. No, vamos a ver. Estamos en el 2018 y no sé lo que va a pasar dentro de un rato, pero supongo que comeremos como es debido, ¿no? No nos darán una pastilla. Quiero decir, yo no soy tampoco capaz de ver a dónde vamos, ¿no? Pero dos cosas quiero contar, ¿no? Dos cosas que me parecen importantes. Con las cosas de comer y con las cosas de vivir no se juega. Entonces, con las cosas de comer, la empresa más grande de España, ¿vale? La más grande, la que más factura, no la que más gana, la que más factura, es una empresa retail que vende papel higiénico, que vende leche, ¿vale? Que tiene 1.200 supermercados y que hace su presidente, hace unos días, en el foro de la empresa familiar, que es una de las líneas de investigación que tenemos en la universidad, que dirijo yo, dijo algo así como que, perdón, porque yo no creía en esto de Internet, yo no creía en esto de vender a través del e-commerce, pero ahora voy a poner todo el foco porque viene el Internet de las cosas. Y el presidente, en fin, una empresa que factura 23.000 millones en España vendiendo papel higiénico, vamos a ver, o pasta de dientes, o sea que no, ya quisieran. En fin, esta empresa está haciendo todos sus desarrollos porque el Internet de las cosas, se ha dicho aquí, está a punto de llegar, ¿no? Con las cosas de vivir, hay una máquina, todos los que estamos aquí tenemos algún problema de cervicales, de todos, de lumbares, y el que no lo tenga la tendrá. Esto es como el que tiene una moto, o se cae o se va a caer. Hay una máquina que se llama el Da Vinci, que te opera, ¿vale? Que te opera y te deja nuevo. Sin embargo, todos conocemos a neurocirujanos que han estado años y años. El Da Vinci, la máquina, el robot, está hecho por personas, ¿vale? Pero opera con más fiabilidad que un cirujano en el hospital, ¿no? Tanto la robótica, la inteligencia, no sé si... Voy acabando. En el mundo del business hay dos cosas disruptivas, Inmaculada. Una es que las empresas tienen que demostrar que hacen las cosas en tiempo y forma, el time stamping, que se utiliza bastante poco. Eso es bastante disruptivo, porque hay que demostrar que determinada transacción se hizo de determinada manera ante un juez, ante una reclamación. Y después las personas, todos los que estamos aquí, tenemos un DNI digital. No voy a preguntar, ¿a que no llega el 10% de los que estamos aquí que lo tienen activado la firma electrónica? ¿Por qué tenemos el DNI digital? ¿Porque es una moda? ¿Porque nos lo dio la Dirección General de Seguridad? ¿Porque la industria no ha creado portátiles suficientes para...? Quiero decir, otra disrupción está que podamos trabajar, que podamos definitivamente hacer todas las transacciones a distancia y que la firma electrónica sea una realidad. La ley es del 2003, estamos en el 2018 y estamos todavía que si galgos, que si podencos. 15 años han pasado, si hay firma electrónica, la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, la Merfirma, la otra, la de la moto. Vamos a ver, esto sí que es disruptivo, ¿no? Acabo. Me parece que las personas, yo coincido, las personas somos las que vamos a vivir más, no sé si nos vamos a jubilar, me da la impresión de que no, y hace 50 años nos moríamos con 50 años, o con 45 o con 30. Ahora a lo mejor llegamos a los 100 años. ¿Qué hacemos de aquí a los 100 años? Quiero decir, lo auténticamente disruptivo es cómo conseguimos que nosotros, nuestras generaciones futuras, vivan un poco mejor gracias a la tecnología. Yo creo que ahí está la disrupción. O sea, en definitiva, con las cosas de comer y con las cosas de vivir no se juega. Muchísimas gracias, Ignacio. Germán, tu turno. Yo voy a hacer un cambio un poquito radical porque tengo que retomar la pregunta inicial, Inmaculada, para plasmar algo que no que se ha mencionado en varios puntos, pero que no ha terminado de salir y que yo creo, y en mi opinión, es mi opinión personal, ¿no? Una prioridad que debemos tener. La pregunta, nos preguntabas por algo que tiene que ser radical y que tiene que ser disruptivo.
Sí, sí, siempre lo dices, ¿no? Y bueno, han salido todas estas tecnologías con las que estoy de acuerdo. Es la ciencia la que nos ha llevado a tener todo lo que tenemos ahora, tanto que yo creo que es un sistema autorregulado que aprende y aprende y aprende y se fortalece obedeciendo un modelo, ¿vale? Un modelo de ciencia, un modelo de sociedad, un modelo de bienestar social o de bien común, y en ese sentido lo hace muy bien porque sigue desarrollándose y se sigue fortaleciendo. Bien. Pero yo creo, y allí es donde yo quiero mirar desde otro punto de vista la pregunta, que hace falta un profesional que sea capaz de cuestionarse lo que hace. Un profesional que sea capaz de decir por qué está haciendo lo que desarrolla, un profesional que sea, preguntas por transformación de las organizaciones. Entonces, un profesional que sea capaz de decir, pero es que lo que estoy haciendo en esta organización, lo estoy desarrollando, tendrá un fin monetario, evidentemente, pero son las personas las que están detrás y que están valorando lo que se hace allí. Y una cosa que yo creo que hay que tener en cuenta y que no somos conscientes de ello, ¿no?, es que no valoramos a tiempo lo que tiene mucho valor. Yo siempre pienso en el agua. No nos dimos cuenta de lo que valía el agua hasta que se empezó a agotar porque hay mucha contaminación, ¿no? Y yo creo que eso está pasando con otras cosas como el bien común. Todavía no sabemos o no somos conscientes de lo que es el bien común, y cuando hayamos acabado con lo que nos da bien común es cuando empezaremos a valorarlo, y es entonces cuando el modelo va a aprender de eso, el modelo que mencionaba inicialmente, y nos van a empezar a vender entonces lo que nosotros queremos como bien común. Así como ahora entonces compramos el agua porque no tomamos la del grifo, ¿sí? Y para ese tipo de transformaciones que son radicales, que son disruptivas, porque nos cuesta ver las cosas desde un punto de vista distinto al que siempre lo hemos visto, porque crecemos y vemos las cosas según lo aprendimos en un entorno, y ese entorno le daba sentido a cómo veíamos el mundo, ¿no? Pues yo creo que lo que tenemos que empezar a pensar es en que las personas tienen que ser conscientes de que el mundo es dinámico, de las causalidades que hay entre lo que hacemos y lo que ocurrirá después, de que se están acumulando, y eso conecta con alguna presentación, se están acumulando y desacumulando cosas de las que no somos conscientes, que esos cambios son muy lentos, y cuando hablo de acumular y desacumular son muchas cosas, pero cosas como bienestar, ¿vale? Y cuando los profesionales empiecen a darse cuenta de esas cosas, pues si lo vemos desde el prisma clásico y tradicional, pues crearemos soluciones crearemos necesidades y soluciones luego. Pero si lo vemos desde el otro prisma, que me gusta mirarlo a mí, pues estaremos quizás comenzando a valorar lo que tiene que ser prioridad para los seres humanos, ¿no? Y ya para cerrar, porque no quiero extenderme con esto, pudiéramos hablar muchísimo, yo simplemente creo que hay que potenciar el desarrollo de esos nuevos profesionales con los talentos de los que hemos estado hablando esta semana. Se habló de tener un punto de vista sistémico, se habló de aprender a cuestionarse uno mismo lo que hace y en lo que trabaja, y se habló de varios talentos, ¿no? Mencionábamos ayer el renacimiento, los talentos del renacimiento para poder sistémicamente ver los problemas y ver un poco más allá de lo evidente, ¿no? Y yo creo que hacia allí tiene que apuntar. No me quiero extender mucho porque tampoco quiero ser disonante, pero no podía dejar de decirlo. Ignacio, ¿no quiere comentar una cosa? Estaba meditando lo que estaba diciendo. 15 segundos. Una cosa que vas a No, sí, ya está. pues No, tú. Estaba pensando, 3 grandes corporaciones mundiales, como son PepsiCo, Coca-Cola y Nestlé, han anunciado hace unos días que van a llegar a un acuerdo con Puma, la firma deportiva conocida por todo el mundo, para que toda la ropa que hagan y todas las zapatillas y tal sean reciclables, sean sostenibles. Yo creo que, como nos pregunta por disrupción, que estaba escuchando con mucha atención, yo creo que el tema se ha puesto de moda, pero yo creo que es importante, de la economía circular y de la sostenibilidad. Esto no cotiza en bolsa, pero esto las compañías importantes van a tenerlo que meter en sus... Vamos a cambiar el rollo de la RSC que todo el mundo habla, pero ya se acabó, ya hablar de cosas que no se van a cumplir, y de realmente la sostenibilidad y la economía circular va a empezar a formar parte, sin lugar a dudas, de todo esto. Es que te estaba escuchando. Perdón, Inmaculada. No, perfecto.
unas palabras de Ivo para decir tu opinión y luego yo os comentaré una cosita y cerramos la mesa redonda. A no ser que alguien más del público quiera intervenir. Tú sí, vale. Pues Ivo, ahora tú. Sí, bueno, voy a ser breve para que podamos escuchar vuestras preguntas, que serán interesantes seguro. Bueno, yo voy a hacer un resumen sistémico también y voy a meter en la coctelera los conceptos que han salido aquí en esta mesa. Por un lado, hemos hablado de blockchain, IoT y ciberseguridad. Por otro lado, hemos hablado del factor humano, la capacitación, el entrenamiento y el bien común incluso. Y finalmente hemos hablado de visión a corto y visión a largo plazo. Es decir, hemos hablado de tecnología, hemos hablado de la estrategia a corto y largo y estamos hablando también evidentemente, del factor humano y la sociedad y la relación, el yo y el nosotros. Si metemos eso en la coctelera y lo agitamos, aplicando las máximas del pensamiento sistémico, ¿qué nos sale? Pues nos sale efectivamente las preocupaciones del Congreso, de lo que estamos mencionando. Fijaos, en tecnología va a haber una convergencia a 5, 10, 20, 50 años. Va a haber una... Yo no soy Harry Potter, no tengo la varita mágica, ya me gustaría, y no puedo adivinar el futuro ni puedo cambiar las cosas. Pero sí podemos interpretar pautas y sí podemos, ya lo veremos, interpretar pautas respecto a la tecnología y luego, aplicando nuestro factor humano, intentar llevar el timón de hacia dónde queremos ir. ¿De acuerdo? Es decir, la tecnología es una commodity, es una herramienta, pero ¿qué queremos? ¿Queremos pescar porque nos gusta el pescado? ¿O queremos matar elefantes porque queremos comer carne? ¿O lo que queremos es una dieta vegana? ¿Qué vamos a hacer con la tecnología? ¿Hacia dónde vamos? ¿De acuerdo? Es un pensamiento antropológico. ¿Dónde estamos? Y hacia dónde vamos. En tecnología, convergencia. Fijaos, blockchain y IoT es lo mismo. Es decir, en el sentido de que van a converger, ya están convergiendo. La tecnología que hay por debajo de la IoT es la tecnología Tangle, ¿de acuerdo? Esa tecnología Tangle no tiene nada que ver con blockchain. No hay minería de datos, no hay nada de esto. Y, sin embargo, permite hacer lo mismo. Permite llegar a un sistema descentralizado y distribuido. Es decir, por un lado IoT y por otro lado blockchain van a converger, ya lo están haciendo, en sistemas híbridos, sistemas mixtos, donde podemos utilizar las bondades del Tangle, del IoT, inmediatez, transacciones rápidas, que no puedan ser manipulables, porque lo que no se dice aquí es que el blockchain es manipulable, no hackeable, sino manipulable, porque si nos ponemos de acuerdo y creamos una única empresa de minería de datos o una única empresa de votación, al final conseguimos manipularlo, ¿de acuerdo? Es decir, blockchain por un lado y por otro lado IoT van a converger, ya lo están haciendo, en sistemas híbridos, ¿correcto? Y ahí, por tanto, el tema de la ciberseguridad afecta a los dos. Tenemos que conseguir que no sean no ya solo hackeables, sino manipulables. Y ahí vamos, es decir, con conocimiento de causa. Y ahí vamos a la segunda parte. Hemos hablado del bien común, del factor humano, del entrenamiento. Claro, somos humanos, no somos vacas, ni somos cerdos. Estás haciendo lo que tenía que haber dicho yo. Exacto, resumen de todo. Gracias. Estamos a lo que... Inmaculada, tú sabes que estamos para servirte. Como en la ley y el orden, estamos para servirte. Entonces, en ese sentido, somos humanos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer con esta oportunidad? Siempre estamos igual, ¿no? Oportunidad o amenaza. Vamos a aprovechar las herramientas, las tecnologías que tenemos en los próximos 5, 20, 50 años. Vamos a aprovechar para ir hacia un sitio donde estemos todos cómodos. Dice, oye, anarquía, comunismo, no. Sino, es una realidad que el sentido de comunidad, con estas nuevas tecnologías, se puede volver a recuperar. Porque la comunidad puede marcar nuevas reglas de juego y el valor de las cosas y el precio de las cosas pueden estar más acorde, ¿de acuerdo? Sin tener que depender de monopolios y concentraciones. Sin embargo, no vivimos en una utopía, ¿no? de Tomás Moro. Obviamente van a seguir habiendo intereses creados por parte de todos. Bueno, vivimos en el mundo real. Vamos a intentar organizar eso de alguna manera, ¿de acuerdo? Tanto desde fuera como desde nosotros mismos. Vamos a intentar orientarnos, ¿de acuerdo? Y finalmente nos lleva a eso, la visión a corto y largo plazo. Mi abuela, que era una sabia, que había inventado el concepto de empatía, que es engagement, y todas estas palabras nuevas en inglés, que ya las había inventado ella, decía que para llegar, que hay que tener un camino, porque si no tienes un camino,
no sabes a dónde ir, ni sabes qué hacer. Pero luego te decía que pasito a pasito, o como lo decía ella, las aceitunas de una en una. Efectivamente, vamos a seguir ese criterio de hay que ir con una visión a largo plazo para saber hacia dónde vamos, pero tenemos que tener unos KPIs, unos controles exhaustivos, porque si no, no vamos a llegar a ningún sitio, porque si no, nos vamos a tropezar en el tercer paso, ¿de acuerdo? Así que, estrategia, visión corto y largo plazo, tecnología como commodity que van a converger y el factor humano que tiene que liderar eso. Muy bien, muchas gracias. Por favor, hay dos preguntas del foro. Entonces, el público quiere primero darle la palabra a Mercedes y luego a Ricardo. Mercedes, muy rápido, muy absolutamente medio minuto, porque hay dos cosas que me gustaría decir. Y hay que cerrar. De comunicación, no las gracias por bajar vía franceses. Si efectivamente estamos en una era de vértigo y hay que transformar las organizaciones, todas esas organizaciones necesitan profesionales y necesitan personas que estén formadas. Entonces, nosotros tenemos en este momento un 20% de paro juvenil y de un talento que no ha tenido este país mejor formado en toda su historia, que se está yendo, que están ya fuera la mitad de ellos. Me pregunto, hay iniciativas, ¿sabéis? Y todo esto está muy enfocado a la empresa y a organizaciones, pero ¿conocéis o sabéis si hay iniciativas del tipo de formación específica, por ejemplo, pues el IoT y el blockchain, o otra vez será otra cosa, que no tengan que pasar necesariamente por un máster, porque las universidades se están poniendo evidentemente las pilas, pero los planes educativos de cambios también son largos, son lentos, esto corre prisa y luego además mucha gente no puede permitirse pagar un máster. Entonces, eso es lo que yo quería saber. Te contesto esto. Esto lo contesto yo. Y luego ya va Ricardo. Mira, ahora mismo la universidad, claro que tiene muchos títulos y hay un montón de cosas que hay que hacerlo a través de máster, pero hay otras cosas de las que hablamos ayer, ¿te acuerdas? Que eran temas de las certificaciones. Con certificaciones de pequeñas cosas puedes tener también conocimientos y puedes llegar al mundo juvenil. De hecho, nosotros en la universidad estamos dando certificaciones a personas que son de FP y que están llegando al mundo laboral con unos conocimientos espectaculares. Pero cuando quieras lo hablamos más en detalle. Muy bien. Yo si quiere la comento luego. Sí. Nosotros estamos haciendo a nivel mundial como España, nos queda un poquito de tiempo, pero la respuesta sí, o sea, absolutamente. Entonces, luego de detalles Sí, genial. Muy bien. Ricardo. Y luego Manuel. El otro Ricardo. Ricardo Barreras y Ricardo Rodríguez Ulloa. ¿De acuerdo? Bueno, ningún problema. Obviamente, cualquiera que me vea sabe que ya no me ahondo en el primer albor. Es decir, tengo mis años. Y coincidiendo con Ignacio Temiño, allá por los 70 nos decían que en los 80, que en los 90 íbamos a llegar acá, allá, que yo sé cuánto, estamos en el 2018 y yo tenía, y lamento no tenerlo en el ordenador, un poema de un poeta que cantaba loas a la instalación del primer molino de trigo totalmente automático, en la cual hablaba de la supresión del trabajo en la forma que la conocemos. Y inventaba una serie de utopías. Entonces, dicho así, bueno, ¿qué tiene de raro? Lo que tiene de raro es que ese poema estaba escrito en latín por un poeta de Bizancio del siglo II de nuestra era. O sea, él ya decía que se acababa el trabajo hace 19 siglos. Entonces, a veces hay que darse un baño de humildad, volver para atrás y decir, los seres humanos somos los mismos. Entonces, la tecnología es una pátina puesta sobre nosotros que cualquier accidente, de los tantos que se ha hablado, puede hacer que de golpe desaparezca, puede ser por un ratito, puede ser por mucho tiempo. ¿Sí? Yo hace pocos días viajé desde la ciudad de Puerto Madryn, en la Patagonia Argentina, a la ciudad de Puerto Montt, en la Patagonia chilena. 1.200 kilómetros que los hice con mi vehículo. Durante 800 de esos 1.200 kilómetros
no había GPS, no había internet, no había nada, salvo mi coche, yo y por supuesto, gracias a la tecnología, escuchando música de ópera. ¿Ustedes saben qué bien que me sentí? No se imaginan. Esa era mi única reflexión. Gracias. Ricardo Rodríguez. Tenemos una pregunta para la mesa. Vale, y Manuel Ortega. Estamos hablando de tecnología sistémica. ¿No os parece que es un oxímoron? ¿Qué es un oxímoron? La tecnología no puede ser sistémica. Si estamos hablando que el pensamiento sistémico resuelve el problema del reduccionismo tecnológico, ¿cómo vamos a caer en la tecnología sistémica? Es una duda que me asalta y que en la primera cerveza seguro que se me pasa. Y luego dos reflexiones que también hemos comentado referente a blockchain. Blockchain me ha pillado mayor, lo tengo que reconocer. Pero estamos hablando de cambiar el orden mundial basándonos en una tecnología, con la volatilidad que tienen las tecnologías. ¿De qué estamos hablando? Y segundo, las tecnologías, y esto me da mucho miedo, pueden tener propietario. ¿Ese orden mundial puede estar en manos del propietario de la tecnología? Yo no lo entiendo, ¿verdad? Y gracias a que el profesor me ha dicho, oye, pues yo tampoco, igual, ya somos dos. Muy brevemente a esa última parte de la tecnología, efectivamente sí puede tener propietario. Precisamente por eso hay que ejercer mecanismos de control, tanto externos como internos de la propia tecnología. Es decir, la evolución de los smart contracts famosos y demás van en esa línea. Los sistemas antifraude, como el Coin Governance System, van en esa línea. Es decir, evitar la concentración. El blockchain tiene un gran peligro. El Tangle es cierto que no lo tiene, porque Tangle en sí mismo, el IoT, no se puede manipular, no se puede tener propietarios, porque son muchísimo más atómicos, más capilar. Pero en el blockchain ya está ocurriendo, por eso mismo hay que evitar la propia tecnología. Y luego, respecto a lo de cambiar el orden, a ver, si 20, 40, 50 años se ha cambiado algo, ya lo veremos. Pero lo que sí es cierto es que no es la tecnología, sino los modelos de negocio y de relación basados en esa tecnología. Es decir, tokenización, uberización, gamificación, ¿correcto? Algo en la tecnología seguimos cayendo en lo mismo. Quiero hacer un inciso si no os parece nada mal. Mirad, es que como hay dos personas de la mesa redonda que se tienen que ir, vamos a hacer una cosa. Vamos a entregar que son ellos los que tienen que entregar los certificados, comemos y volvemos, porque vamos a terminar, porque la mesa está muy caliente y yo creo que es interesantísimo. Es que no se puede solamente comemos. Perdón, a mí me dicen, para los que se van fuera, muy lejos, está el tema del monasterio. Y entonces hay que gestionar eso a las 4. Ya se Claro, bueno, la primera vez es complicado. Bien, entonces, hacemos, simplemente cerramos y ya está. El congreso. Continuamos, pero ya continuaremos en otro momento y ya está. Bueno, yo quería haberos presentado también, como yo llevo el Centro de Simulación Empresarial, que historia, aparte de estar en la SESC, ¿no?, y llevar la vicepresidencia primera, pues os quería haber presentado cómo, con todo lo que se ha hablado esta mañana, cómo simulamos a través de simuladores empresariales de muchos niveles, cómo hacemos que nuestros alumnos y profesionales aprendan simulando, tomando decisiones y con interacción con empresas reales, con todas las que están aquí y con muchas más. Eso es lo que os quería haber presentado, pero ya tendremos ocasión en otro congreso, en otro espacio que nos veamos. Entonces, nada más como conclusiones, os quiero agradecer a todos por estar aquí, por haber dado vuestras aportaciones, por todo el cariño que nos hemos hecho todos amigos, es decir, esto ya es un mundo sistémico de amigos. Entonces, lo que tenemos que hacer que es empezar a vendernos y a utilizar el modelo sistémico, porque claro, las metodologías tienen que ser más asequibles. Todos los de aquí hemos aprendido mucho, pero cuando hablamos en el fuera, todo el mundo nos dice, ¿pero eso qué de los sistémicos qué es? Pues entonces tenemos que ser más
cercanos. Bueno, yo también hace 3 años, que conste. Yo antes tampoco no sabía lo que era ser sistémico y ahora lo soy. Pues ala, muy bien. Pero tenemos que venderlo porque si no, estamos mal y vamos mal en el mercado donde estamos. Entonces, esto es una frase que me la dijo Ignacio ayer y que me encantó. Esto es un punto y seguido, es decir, que ahora mismo estamos comenzando, tenemos que seguir todos los que estamos aquí y con más personas, ¿de acuerdo? Entonces, nos gustaría hacer una pregunta en alto y que la contestéis también en alto. ¿Creéis que se han cubierto las expectativas que teníais? Sí. ¿Sí o no? Sí. Bueno, y vamos a hacer unos eventos para el año que viene. Ahora mismo, los certificados que va a dar Luis Gómez, que es el director de CertiUni, de las certificaciones, son las que vamos a dar ahora para todos los que hemos participado aquí, ¿de acuerdo? Pero es muy importante que en los siguientes pasos tengamos en cuenta las certificaciones profesionales de las que estaba hablando y de las que le he comentado también a Mercedes previamente en mi contestación a su pregunta. Certificaciones profesionales, ¿de acuerdo?, que estarán también gestionadas con CertiUni y con Turraland, que es la empresa de certificación internacional, porque CertiUni es nacional. Vamos a hacer actividades alrededor de Cisco por SESGE, por IAS y por todos los que estamos aquí. Tenemos que hacer proyectos post-congreso. Quiero invitaros a un congreso que voy a montar en octubre de este año que viene, que es un simposio de simulación empresarial, en el que va a venir toda Latinoamérica. Por lo menos eso es lo que me prometió cuando estuve hace unas semanas en Costa Rica, viendo y les gustó muchísimo todo el proceso de los Serious Games, de los que no hemos podido hablar, que son sistémicos total y vamos, tienen absolutamente un pensamiento sistémico detrás, porque lo podríais ver cómo se puede organizar un proceso con empresas o con estudiantes para que sean sistémicos. Y ya me da cuenta que así lo vamos a usar. Y luego el segundo CISTO lo vamos a hacer en el 2020. Y estamos haciendo la propuesta para hacerlo con este señor en la Costa del Sol. No sabemos dónde, pero va a ser allí, para que tengamos solecito. Así que estáis todos súper invitados. También saber que tenemos un observatorio SESGE, que es sistémico, un observatorio donde vamos a ver todo lo que va pasando en el mundo y donde nos tenemos que apuntar todos. Grupos de trabajo que hay varios formados. Yo llevo el de la transformación sistémica de las organizaciones, porque como yo me dedico a la transformación digital, pues le he cambiado el nombre y le he puesto sistémica, pues ya está, genial. Y todos los demás grupos que tenéis ahí y que si queréis apuntaros, estaríamos encantadísimos. ¿De acuerdo? Lo subiremos todo en la web y así podréis saber si queréis estar, dónde os gustaría trabajar, con qué grupo, en dónde os sentéis más cómodos. También están las administraciones públicas, están las empresas, están las universidades, todos. Y finalmente, os quiero dar las gracias a todos por ser sistémicos. Ya está.